¿Sabes una cosa? Tener algo por fe, y es otra cosa el tenerlo en su experiencia. Es una cosa tener algo legalmente, como yo digo, pero hay muchas bendiciones que son legalmente nuestras porque Cristo murió, su sangre ha sido derramada, Él ha sellado el nuevo pacto en su sangre y como creyentes somos coherederos con Él y tenemos una herencia. Legalmente es nuestro, pero es adquirirlo lo que a veces se hace un problema para muchos. Los israelitas salieron de esclavitud en Egipto, eran esclavos en Egipto. Es equivalente a ser esclavo al pecado. Dios mandó al libertador, Moisés nos envió un libertador, Jesucristo, y no somos esclavos del pecado. Ellos salieron de esclavitud a Faraón y caminaron a un lugar llamado la Tierra Prometida. Somos libres de la atadura al pecado y escuchamos sobre las promesas de Dios y aprendemos cómo recibirlas en nuestra vida. Bueno, los israelitas tuvieron que pasar un lugar que se llama el desierto. Era un viaje de 11 días, un vuelo directo, derecho, atravesando el desierto. Pero les tomó 40 largos, miserables, dolorosos años antes de que algunos finalmente entraran. Y la mayoría no entró, ¿saben? De los miles que salieron, casi 1,5 millones, creo que con niños, muy pocos entraron la tierra prometida. Josué, Caleb y algunos de los niños que no tenían la edad de responsabilidad cuando finalmente Dios se hartó con ellos y dijo, no entrarán en la tierra prometida. Y vemos sus historias y movemos la cabeza y pensamos que tonto. Si solo era un viaje de 11 días, ¿cómo les tomó 40 años llegar? Pero debemos despertar y darnos cuenta hoy y realizar que nosotros estamos vagando por la misma montaña una y otra vez mucho tiempo. Mi palabra a usted hoy es que es tiempo de pasar y moverse rápido hacia la tierra prometida. Así que pensaron que sus enemigos eran el problema, que eran los ismaelitas, heveos, jebuseos, cananeos. Todos tenemos nuestros eos. Puede ser el más esposeo, el enojoneo, el vecineo, el enfermadeo, la pobreceo, el malpasadeo. Tenemos los eos y pensamos que son nuestro problema, los sataneos, el diablo. Si esto me dejara aquello. Pero cuando empecé a estudiar muchos años atrás y a buscar en esto, me di cuenta claramente de la Escritura que aprendemos que no eran sus enemigos el problema porque Dios estaba de su lado. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada en este mundo que pueda derrotarnos si Dios está con nosotros. Y Dios estaba de su lado. Él les dijo, si hacen lo que les digo, van a hacer un viaje rápido por el desierto y disfrutar mis promesas. Pero ellos no lo hicieron. No eran los enemigos. No fueron los cananeos, pereceos, los heveos, los enemigos, ni los gigantes de la tierra. Fue su mal pensamiento y sus malas actitudes. Ellos no sabían cómo pensar como Dios quería que pensaran. Y absolutamente usted puede pensar cómo salir de ataduras y a la libertad si piensa como Dios quiere que piense. Es imposible tener victoria y pensar ataduras. Es imposible ser feliz y pensar en tristeza y depresión. Es imposible ser libre del pecado mientras piensa que está atado al pecado. Hay un gran ejemplo de esto en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, verso 2, Pablo dijo, ¿cómo pueden vivir en el pecado si están muertos a él? La Biblia dice que cuando Cristo murió, morimos en él. Que él tomó el pecado, lo llevó a la cruz. Y que estamos muertos al pecado y vivos a la justicia. ¿Sabe lo que significa? Que una parte de usted, lo que nació de nuevo, no quiere nada con el pecado. Está muerto al pecado. Por eso ahora cuando peca le molesta. Antes de nacer de nuevo no le molestaba, no le importaba, le encantaba y disfrutaba. Pero al nacer de nuevo, ahora tiene nuevos problemas porque no puede cómodamente pecar. Le hace miserable. Y hay una parte de usted que no quiere pecar, pero
aún lleva con usted la carne, una mente no renovada, salvaje, emociones sin control y una voluntad terca que Dios y el Espíritu Santo tienen que cambiar. Ese en la actualidad es el desierto. Nuestra alma, hasta que es renovada por la palabra, es nuestro desierto. Tenemos que aprender a dejar que Dios, que está en el Espíritu, invadir nuestra alma. Él no quiere vivir en este lugarcito del Espíritu, quiere en tu mente, emociones, voluntad, finanzas, relaciones, en tu entretenimiento y finalmente ser visible como una brillante y fuerte luz para que el mundo diga, esa persona tiene algo que yo quiero. Vamos, glorifique a Dios. Y Romanos 6:2 dice, estamos muertos al pecado, pero Romanos 6:11 dice, ahora considérense muertos al pecado y vivos para la justicia. Amo eso porque dice considere, es un proceso de la mente. Y puede decir que Romanos 6:2 dice, está muerto al pecado, pero Romanos 6:11 dice, piense ahora que está muerto al pecado, crea que está muerto al pecado. Y decimos, estoy muerto al pecado, y cantamos coritos de ser libres en Cristo, pero nos da miedo el pecado. Decimos que somos adictos, somos esto y lo otro, no puedo vencer, es duro, y no puedo vencer eso, y quedamos atrapados en un desierto en esa área. Tenemos que pensar como Dios piensa y decir lo que Dios dice. Y eso va a ayudarnos a avanzar a través del desierto y comenzar a vivir en las promesas de Dios. Usted puede controlar su pensar con la ayuda de Dios, con mucha ayuda del Espíritu Santo, depender del Espíritu, puede controlar sus pensamientos, pero no hasta que aprenda en la actualidad a hacer un inventario de sus pensamientos. Yo le llamo pensar acerca de lo que está pensando. Donde la mente va, sigue el hombre. Si no le gusta su vida, vaya a casa, tenga una reunión consigo mismo y piense de qué ha estado pensando. En vez de culpar a los demás, tenga una reunión consigo mismo y pregúntese si es tiempo de que se deshaga de ese pensar súper mal. Amén. Fije su mente y manténgala fija en buenas cosas. Y sabe, dos de las más populares escrituras creo que las usamos para enseñar acerca de la mente. 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para echar abajo fortalezas, derribando imaginaciones, razonamientos, teorías, llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que sabemos que hay una batalla en la mente, malos pensamientos, razonamientos, teorías, que no están de acuerdo con la palabra, y la Biblia nos da responsabilidad de localizarlos y echarlos abajo. Y realmente no es nuestra responsabilidad solos, porque cuando comienza a depender del Espíritu Santo y dice, Señor, ayúdame a que yo esté al tanto cuando pienso mal. Solo ore, Dios, hazme consciente cada vez que piense malos pensamientos. No me dejes estar ahí sentado pensando idioteces. Hazme saber cuando piense malos pensamientos. Y al comenzar a orar de esa manera, empezará a realizar, yo no necesito pensar así. No debería pensar eso. Eso no está en orden con la palabra. Y la forma en que las fortalezas en la mente se derriban es siendo diligentes estudiantes de la palabra de Dios, lo cual es parte de lo que hacen aquí hoy. Les aplaudo porque sacaron un viernes. Digo, viernes social. La semana de trabajo acabó y pudieron hacer muchas cosas. Pudieron haber estado gastando el cheque en algo que no iba a hacerles bien, o pudo haber estado en otro lugar donde no tenía que estar, o se pudo quedar en la casa, en el sofá, cansado. Pero está aquí, acá, miles de ustedes, hasta allá arriba en el edificio, estudiando la palabra de Dios y adorando. Les aplaudo. Pero también tengo que decirles, y no es para desanimarles, que esto no es suficiente para que caminen en victoria. Tiene que levantarse y estudiar en la mañana. También orar más, adorar más. Ir a la iglesia al otro día, quizás ir a una iglesia al otro, ir a otra semana a la iglesia, ver el programa los 5 días de la semana. Programe mensajes en su iPad, reciba un devocional en el celular, estudie la palabra. Pronto verá que pensará
completamente diferente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino sed transformados, completamente cambiados por la entera renovación de la mente, a fin de probar para sí mismo cuál es la buena, perfecta y aceptable voluntad de Dios. Gracias, y yo les amo. Jeremías 4:14 dice: ¿por cuánto tiempo morarán pensamientos grandemente ofensivos en usted? Y amo eso. Jeremías 4:14: ¿por cuánto tiempo grandemente ofensivos pensamientos morarán en usted? Lo primero que localicé y que sentí, ese fue el problema de los israelitas, que contribuyó a que tardaran tanto en tener victoria, y la razón por la que muchos nunca tuvieron victoria. Y ahora saben, tristemente hay muchas personas que creen en Jesús y que irán al cielo, pero nunca disfrutarán victoria en la tierra. ¿Sabía eso? No tiene que tener victoria para ir al cielo, es salvo por la sangre de Cristo. Pero disfrutar la jornada, para eso hay que tener victoria. Y pienso que para ser testigos a otros, tienen que ver que Dios obra en su vida. Amén. Así que lo primero que noté es que hicieron algo donde no tenían positividad de visión del futuro. Hablaban siempre del pasado. Pensaban que su pasado dictaba su futuro. Y estoy aquí para decirles que no importa lo que haya sucedido en el pasado. No importa lo que suceda en su vida ahora. Eso no tiene poder para estorbarle en que tenga un asombroso e increíble futuro si aprende a ver todo en el Espíritu. La Biblia dice en Isaías 11 que Jesús no miraba ni decidía cosas por el oír del oído ni por la vista del ojo. Él veía con ojos espirituales y oía con oídos espirituales. Y todos tenemos oídos en la cabeza y ojos en la cabeza, pero también los tenemos espiritualmente. Con los naturales vemos lo que pasa alrededor, vemos lo que pasa en la vida, pero con los ojos espirituales vemos lo que no se puede ver con estos. Vemos con una actitud de fe y decimos: Dios dice que tengo un buen futuro y yo creo que puedo tener un buen futuro. Recientemente estaba en un Starbucks en el estado de Utah. Una mujer me reconoció y comenzó a hablar conmigo un poquito y dijo: le escribí a su ministerio, les conté mis problemas y así sucesivamente, y empezó a contarme sus problemas. Dijo: sí, le cuento que mira, en mi vida todos me han tirado bajo el autobús. Y claro, yo no le dije esto a ella porque no quería herirle, pero cuando salí pensé: bueno, señora, a mí también me tiraron, pero yo manejo el autobús. Amén. Bueno, y ella se detuvo al decir: me tiraron debajo del autobús. Y les cuento que ella estará sentada contándole a otros la misma triste historia de aquí a 1 año, 5 años, 10 años por igual, solo que su historia se hará más y más amarga y sonará peor y peor, porque ella no tenía esperanza de cambio en su vida. Y traté de decirle un poco a ella: mira, Dios puede cambiar cosas, confía en Dios, créele a Dios. Todo lo que salía era una excusa o un caso especial, porque el caso de ella era especial. No era como cualquier otro caso, no había nadie que había tenido algo tan malo. A ella la tiraron bajo el autobús y las 4 ruedas las tenía arriba y ella no tenía intención de salirse de ahí. Bueno, yo decidí manejar el autobús. Y usted puede hacer lo mismo. Pero déjeme decirle algo, esto no es algo que otro decide por usted. Esto es algo que usted decide hacer. Y me gustaría que viéramos el ejemplo de Génesis capítulo 13. Vemos un hombre, Abraham, quien perdió todo, y él terminó con más de lo que perdió. Y sabe que en la economía de Dios puede perder cada cosa que usted tenga. Y si aprende a mirar con el ojo de la fe, puede terminar con más de lo que perdió. Job perdió todo,
terribles pruebas tuvo y al final Dios le dio el doble de lo que él perdió. Abraham bendijo a su sobrino Lot al compartir lo que tenía con él. Y entonces ambos se hicieron tan prósperos que tuvieron tanto ganado, empleados que no se llevaban. Los empleados no se llevaban. Y así que Abraham fue donde Lot, tomó la iniciativa, quería ser el pacificador y le dijo: te ruego que no haya contienda entre nosotros. Tú decides qué parte de la tierra quieres y yo tomaré lo que tú no tomes. Y yo pienso que es asombroso y humilde esa actitud. Porque yo hubiera dicho: yo voy a tomar primero lo que yo quiero y a ti lo que te sobre, porque tú no tendrías nada si no te lo hubiera dado. Pero Abraham obviamente era un hombre piadoso. Probablemente una de las razones por las que Dios pudo hacer un pacto con él y usarle como lo hizo. Y claro, si lee el capítulo 13, Lot escogió la mejor porción del valle del Jordán para sí, y Abraham tuvo que tomar lo que sobró. Así que no estaba muy bien todo. Pero en el verso 14 dice: el Señor le dijo a Abraham, después que Lot le dejó: levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte y sur, este y oeste, a la tierra que tú ves, yo te la daré a ti y tu posteridad. Y en el verso 17 dice: levántate y atraviesa la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la daré a ti. Así que dice dos cosas aquí, ambas igualmente importantes. Primero, mira norte, sur, este y oeste, y todo lo que tú puedes ver, yo te lo daré. Ahora, él obviamente le decía que mirara con ojos naturales, pero creo que Dios quiere decirte a ti hoy: mira al futuro y que tú ves por fe para tu vida. ¿Puedes verte fuera de deuda? ¿Puedes verte siendo dueño de tu casa? ¿Puedes verte con un carro nuevo? ¿Puedes verte con un mejor trabajo? ¿Puedes verte siendo una bendición a muchas personas? ¿Puedes verte viviendo tu sueño? Lo que sea ese sueño, siempre que sea el sueño de Dios también, puedes vivir ese sueño. Puedes verlo. Si no lo puedes ver, nunca lo tendrás. Y él dijo entonces: y lo que tú veas, a ti te lo daré. Ahora tú ve y camina, tómalo. Eso significa que tienes que tener acción. Yo tuve un sueño de Dios de predicar el evangelio. Era algo que Dios hizo nacer en mi corazón la primera vez que oí una enseñanza en cassette, en el 76. Y yo estaba tan asombrada que alguien podía tomar una escritura del libro de Marcos y predicar por 1 hora y retener la atención de la gente. Y un deseo ardiente entró en mí de predicar el evangelio por el mundo, lo cual era ridículo considerando donde yo estaba, así que era de Dios. Porque digamos que yo era la última candidata para hacer esto. Así que Dios pondrá las cosas en tu corazón que no tienen sentido en tu mente. Por eso no puede vivir sin una mente renovada. Tiene que vivir en el Espíritu. Dios le mostrará cosas que son posibilidades para usted. Pero cuando lee la palabra, tiene que tomarla para usted. No como para un grupo especial de gente especial. Si cada promesa en la palabra es para usted, todas son para usted. Dios quiere bendecirle, Dios quiere promoverle, Dios quiere levantarle, Dios quiere usarle, Dios quiere sanarle. Amén. Pero tiene que verlo. Y no puede esperar a verlo con estos ojos antes de creerlo. Tiene que verlo con ojos espirituales y eventualmente lo verá con estos. Yo vivo en Missouri, el estado llamado Enséñame. Bueno, en la economía de Dios tiene que creer primero, verlo con el ojo de la fe y eventualmente lo verá en el espíritu. Pero también, aunque por fe
Yo reclamo lo que creo que Dios ha hablado sobre mí, me ha dado. Yo reclamo las promesas como mías. Aún tengo que ir y poseer esa tierra. Ahora, la palabra poseer es interesante porque si la estudia significa desposeer a los presentes ocupantes y luego tomar la tierra. Así que habían enemigos en la tierra prometida y ellos no querían tratar con enemigos. Así que no querían entrar. Querían dar vueltas y vueltas esperando que Dios hiciera algo acerca de los enemigos antes de entrar. Y Dios les había dicho que entraran. Y hay algo interesante aquí. Actualmente, en 2 años, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Y si les llevara a Deuteronomio capítulo 1, y vamos a ir ahí ahora, Deuteronomio capítulo 1 por un segundo. Deuteronomio capítulo 1, verso 20. Y yo les dije, han llegado a los montes de los amorreos que el Señor les da. Es Moisés hablando. He aquí el Señor vuestro Dios ha puesto la tierra delante de ustedes, suban y posean. Y el Señor, el Dios de vuestros padres, les dijo, no teman ni desmayen. Entonces se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros que revisen la tierra para que traigan una palabra y reporte si debemos subir y a cuáles ciudades. Y esto me agradó y tomé 12 hombres y les envié. Esto es lo que llamamos los 2 espías que subieron a revisar la tierra. Y de seguro, verso 25, tomaron del fruto de la tierra en sus manos y lo bajaron y lo mostraron diciendo es una buena tierra que el Señor nos da. Ve al verso 26, pero ustedes no subían, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor. Ahora, yo no tengo tiempo para revisar esto, pero después decidieron, ahora sí vamos a subir. Y Dios dijo, no traten de subir ahora, porque ahora no estoy con ustedes. Debieron subir cuando les dije. Así que entonces, en la frontera de la tierra prometida, cuando Dios les dice, ahora es el tiempo de subir y poseer, no querían entrar, se rebelaron contra el Señor y vagaron por otros 38 años en el desierto. Y muchos murieron allá afuera. Y quiero enseñarles una lección. Cuando Dios te dice es el tiempo de tratar con algo, cuando Dios dice, es tiempo de tratar con algo, entonces hay una unción en eso para tratar con ello ahí. Y no puede demorarlo a un tiempo conveniente. A un tiempo cuando piense que va a ser más fácil, a un tiempo cuando siente que está listo, porque entonces quizás decida, bueno, estoy cansada de no tratar con esto, ahora sí. Y quizás se encuentre que Dios no está ungiéndolo en ese tiempo. Tenemos que aprender que cuando Dios toca cosas en la vida de uno, tenemos que tomarlo en serio. Si usted sabe que Dios trata con su mala actitud, trate con eso. Si sabe que Dios está tratando acerca de la falta de perdón, trate con eso. No haga una excusa acerca de que es duro perdonar. Le voy a contar algo. Odiar es duro. Es más duro que perdonar. El perdón es fácil comparado al odio y la amargura y resentimiento y estar lleno de veneno. Si Dios trata con usted de un hábito que tiene y es destructivo ese hábito, si Dios está poniéndole el dedo, usted no puede ni pensar que no puede hacerlo, porque Dios nunca va a tratar con usted acerca de algo sin darle la habilidad de ir hasta la victoria. Pero tiene que creerlo. Deuteronomio 1, verso 20. Y yo les dije, han llegado a las colinas de los amorreos, las cuales el Señor les da. Este es Moisés diciendo esto. He aquí el Señor vuestro Dios ha puesto la tierra delante de ustedes, suban y poséanla. Y el Señor, el Dios de vuestros padres, dijo, no teman ni desmayen. Entonces todos se acercaron y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros que exploren la tierra, a fin de traernos una palabra por la cual podamos ir y a qué ciudades entrar. Y el asunto me agradó mucho y tomé 12 hombres de entre ustedes y los envié. Es lo que llamamos los 2 espías que entraron a examinar la tierra prometida.
Y claro, el verso 25 dice, tomaron del fruto de la tierra en sus manos, lo trajeron y nos dieron un reporte diciendo, es una buena tierra que el Señor nos da. Ve el 26, pero no quisieron subir, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor. Y yo no tengo tiempo para revisarlo, pero después decidieron, bueno, ahora sí subimos. Y Dios dijo, no traten de subir ahora, porque no estoy con ustedes. Debieron haber ido cuando les dije. Y entonces estaban en la frontera de la tierra prometida y Dios dijo, ahora es el tiempo de entrar y poseer. Pero no querían, se rebelaron contra el Señor, vagaron alrededor por 38 años más en el desierto y muchos murieron ahí. Y quiero enseñarles una lección hoy. Cuando Dios le diga que es tiempo de tratar con algo, cuando Dios le dice que es tiempo de lidiar con algo, ahí hay una unción para tratar con eso en el momento. Y uno no puede dejarlo para un tiempo más conveniente, o un tiempo cuando piensa que será más fácil, o un tiempo cuando sienta que está listo, porque usted puede decidir, bueno, verdad, yo realmente estoy cansado o ocupado, ahora no quiero tratar con eso, y quizás no tendrá la unción en su tiempo. Tenemos que aprender que cuando Dios toca las cosas, hay que tomarlo en serio. Si sabe que Dios está tratando con su mala actitud, trate con eso. Si sabe que Dios está tratando con falta de perdón en su corazón, trate con eso. No ponga excusas tontas de que es duro perdonar. Yo le diré lo que es duro, odiar gente. Es más duro que perdonar. El perdón es fácil comparado a odiar y la amargura y resentimiento, ser llenos de ese veneno siempre. Si Dios está tratando con usted acerca del hábito que tiene, que es destructivo, es malo, si Dios está poniéndole el dedo, no tiene ni que pensar que no puede hacerlo, porque Dios nunca va a tratar con usted acerca de algo sin darle también la habilidad de ir hasta el final. Pero tiene que creerlo. Yo fui sexualmente abusada por mi padre por años y cuando salí de la casa pensé que había salido de eso. Lo que no me sospechaba era que el problema estaba en mí, tallado en mi alma, mente, emociones, voluntad, y afectó cada relación que tuve, mi relación con Dios, conmigo misma y mi relación con otras personas. Sus secretos le van a enfermar. Y cuando Dios comienza a decidir que es tiempo de tratar con algo, es tiempo. Bueno, mi primer matrimonio fue una pesadilla. Me casé con un tipo que tenía más problemas que yo, si no más, y andaba con mujeres, era un ladrón, un estafador. Y eso no funcionó para nada. 5 años esa pesadilla. Tuve un hijo y finalmente terminó en divorcio. Él fue a la prisión. Y yo conocí a Dave, que era nacido de nuevo un luterano lleno del Espíritu Santo, y les conté que él quería una esposa y oraba por una esposa y salía con 3 chicas tratando de poseer su tierra. Podía verlo con los ojos de la fe y salía en plan de conquista, les cuento. Y él sabía que ninguna de las 3 era correcta para él, y cuando me vio lavando el carro de mi mamá enfrente de la casa pensó que era linda con mis pantaloncitos cortos, pelo apiñado. Probablemente me fumaba un cigarrillo, tomándome una cerveza o lo que sea. Y él dijo, hey, ¿quieres lavar mi carro cuando termines con esa? Y le dije, si quieres lavarlo, lávalo tú. Y él dijo que lo que pensó en ese momento, esa chica es para mí. Y él obviamente o era demente, o estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Dave y yo salimos en 5 citas y nos casamos. Tuvo que haberse movido rápido antes de darse cuenta en lo que se metía. Así que nos casamos y 3 semanas después Dave me miró y dijo, ¿qué te pasa a ti? Bueno, yo no sabía que tenía un problema. Pensaba que todos eran el problema. Yo no sabía que tenía problemas. Y quizás ese es su problema, que no sabe que usted es el problema. Y
Y yo los veo, los que ven por televisión. Dije que quizás ese es su problema, que usted no sabe que usted es el problema. Pensó que le hablaba a los que están aquí sentados, pero no es a usted. El hecho es que estoy haciendo esto para usted. ¿Listos? No los voy a dejar estar acostados en la cama con el control remoto en la mano y no trate de cambiar el canal tampoco. No se puede escapar de mí en las mañanas. Si va a ver televisión, va a encontrarme a mí. Así que yo no sabía que tenía esos problemas y Dave y yo íbamos a la iglesia y él amaba a Dios. Yo amaba a Dios. Yo creía en Jesús, era nacida de nuevo, pero no trataba con mis líos. Y una noche Dave y yo fuimos a la iglesia y había una mujer dando su testimonio, quien había sido sexualmente abusada por su padre. Su historia era tan parecida a la mía que casi daba miedo. Ella medio manejó sus problemas diferente a como yo, porque se hizo prostituta y tuvo un sinfín de problemas y conoció a un hombre piadoso. Hablaron de cómo Dios trató con ella y cómo fue sanada. Y ella escribió un libro. Y Dave me compró el libro, porque ya para entonces él sabía de mi abuso y yo le había contado. Y él me dio el libro. Y la próxima mañana yo abrí el libro y empecé a leer su historia. Y así como explicó las cosas que su padre le había hecho, eran precisamente lo que mi papá me había hecho a mí. Y sentí el dolor rugir a través de mi alma. Porque vea, todo eso yo lo tenía empaquetadito tras puertas cerradas y yo no quería tratar con ello. Y tiré el libro al otro lado de la habitación y dije, no lo voy a leer. Y oí al Espíritu Santo decir tan dulce y fuerte, es hora. Es hora. Y quizás Dios quiere decirle eso a algunos hoy o a otros viendo por televisión o escuchando por CD luego. Es hora. Es hora de dejar de darle vuelta y vuelta y vuelta a la misma montaña, culpando a otros por todos sus problemas, mirando atrás a su pasado todo el tiempo sin visión positiva para el futuro. Déjeme decirle de nuevo que no importa lo sucedido en su pasado, no importa qué esté pasando en su vida ahora mismo, eso no tiene poder de impedirle tener una gran vida si usted quiere una visión positiva para su futuro. La segunda mentalidad equivocada con la que gustaría tratar es con alguien más debería hacer esto por mí. Hoy día eso se le llama mentalidad de tener el derecho. Otra persona debe de cuidar este lío que yo he hecho. Alguien más debe de hacer esto. Yo no. Otra persona. Se llama irresponsabilidad. Y vaya, si tenemos un lío con eso en el mundo hoy. Es tiempo de tomar responsabilidad. Y dirá, bueno, lo que me pasó a mí no es mi culpa. No, probablemente no lo es. Lo que me pasó a mí no fue mi culpa, pero lo que haga con eso es mi responsabilidad. Y lo que usted haga es su responsabilidad. ¿Verdad que sí? No fue mi falta que mi papá abusó de mí sexualmente. Eso no fue mi culpa. Esa no es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad el echar mano de la palabra de Dios que decía que creía y dejar de lloriquear y sentir pena propia y mirar atrás al pasado y tener mala actitud. Esa era mi responsabilidad. No fue solo algo donde tuve que esperar que alguien más se acercara y milagrosamente hiciera algo por mí. Tenía que empezar a obedecer a Dios y hacer lo que Él quería. En Mateo 20:16 la Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Yo creo que muchos son llamados a grandes, asombrosas cosas. Realmente pienso que el mundo debería asombrarse de los cristianos. Lo creo. Pienso que deberíamos ser los héroes del mundo. La gente necesita héroes, necesitan a quien imitar, alguien a quien admirar, alguien que les señale el camino en dirección correcta.
Cada niño ama jugar con superhéroes. Mis 2 nietos más chiquitos tienen todos los disfraces de superhéroes que pueda tener. Y ahora yo tengo uno para poder jugar a superhéroes con ellos. Tengo mi capa de superhéroe. Tiene una J grande en la espalda y un rayo atravesándola. Si proveyéramos al mundo con un ejemplo de Jesús, ellos tendrían ánimo y esperanza. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos llamados a grandes cosas, pero pocos las hacen porque pocos toman la responsabilidad por el llamado. No terminan el llamado. Ahí es donde el trabajo empieza. Primero viene el llamado, luego el trabajo, luego el sacrificio. Entonces el nunca rendirse, luego viene el seguir hasta el final. Muchas personas son llamadas a hacer grandezas, pero tenemos una mala mentalidad, la mentalidad incorrecta, acerca de lo que Dios nos pide hacer. Todos tenemos oportunidades iguales. Todos tienen el poder de Dios disponible para ellos, pero no todos están dispuestos a hacer su parte. Una de las cosas que no podemos delegar, y yo soy una gran delegadora, pero uno no puede delegar responsabilidad personal. Amén. Y ahora, en Josué capítulo 1, del 1 al 3, encontrará estas mismas cosas. La mayoría de las que voy a hablar las encontrarán en este libro. Es el capítulo 17, mentalidad de desierto, número 2. Alguien hágalo por mí, yo no quiero tomar responsabilidad. Y ve en Josué 1, del 1 al 3, vemos que la Biblia dice esto. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, quien era ministro de Moisés: Moisés, mi siervo, está muerto. Bueno, eso era interesante decir, porque si usted realmente sabe lo que sucedió antes de eso, diría, ¿por qué razón diría Dios, Moisés está muerto? Josué lo sabía que estaba muerto. Lo habían llorado por 30 días. Así que, ¿por qué venir y decir Moisés está muerto? Porque algo se infiere en esa declaración, que no es hecho claro en la página impresa. Y lo que se infiere es, ahora es tiempo que tú tomes nueva responsabilidad. Porque vea, Moisés hacía todo por los israelitas. Él hasta se arrepentía. Se arrepentía por ellos. Cuando actuaban tontamente y pecaban, Moisés iba y se postraba y rogaba a Dios que no los matase. Y pienso que debemos realizar hoy que quizás algunas de nuestras viejas formas de hacer cosas están muertas y que es un nuevo día. Y Dios dice, es ahora el tiempo de tratar con cosas. Es tiempo de dar un paso hacia un nuevo nivel de responsabilidad. Es hora de dejar de aplazar las cosas hasta otro tiempo más conveniente. Ahora es el tiempo. Amén. ¿Cuántos de ustedes no quieren estar por ahí dándole vuelta a la misma montaña tonta otra vez? ¿Verdad? Bueno, si no quiere darle la vuelta a eso, queda una cosa y es atravesarla. La única salida es atravesándolo. ¿Me oyeron? La única forma es atravesándolo. Moisés está muerto. Ahora levántate. Significa párate y hazlo. Así que levántate, toma su lugar, cruza el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra a la cual les doy a ellos, los israelitas. Amo esto. Y cada lugar donde la planta de tu pie pise, eso ya te lo he dado a ti. Wow. ¿Será que alguien ve lo que está diciendo? Hay tanto que me espera en mi futuro y en mi vida que puedo ver con los ojos de la fe, pero no puedo poseerlo parada en la frontera de la tierra prometida, quejándome y llorando acerca de cuán difícil eso es. Dios ya pagó por todo con la sangre de su Hijo. Ya ha sido adquirido y comprado. Y Él dijo,
Ustedes vayan y tómenla. Cada lugar donde la planta de sus pies pisen, ya se lo he dado a ustedes. Amén. Yo no puedo estar paradota aquí y decir, pues que alguien más lo haga por mí. Sea que oro para que se me pase. Oh, sí, hay que orar. Pero ¿sabe lo que pasa muchas veces cuando oramos? Dios va y nos enseña algo. Déjeme decirlo de nuevo. A veces cuando uno ora, Dios le muestra algo que hacer. Así que oramos de nuevo esperando que vaya a otra selección. Bueno, Dios, ¿qué le pasó a mi gozo? Dios, yo no sé por qué soy tan infeliz. Y luego de repente, uno recuerda que usted realmente trató mal a alguien. Y Dios le dice, ahora ve y discúlpate, tienes que ir y humillarte, decirle que estabas equivocado y arréglalo. Refunfuñando, ¿verdad? Cuando quiera. Ve, cuando uno ora, Dios le muestra cosas. La Biblia dice, mira la hormiga. Sin jefe ni sobreveedor. Aún trabaja duro. Y lo hace correctamente. Amo a la gente que hacen lo correcto sin que nadie les obligue a hacer lo correcto. Puede manejarse a sí mismo, tiene iniciativa propia, es alguien que hará lo correcto cuando nadie lo está mirando o hará solo lo correcto y lo que debe hacer cuando alguien lo obligue. Yo tenía un hermano así, y digo tenía porque él ya no está con nosotros. Era 10 años menor que yo, mi único hermano. Muy temprano en su vida, por causa de muchas cosas que atravesábamos, él se unió a los Marines a los 17 años y estuvo en la guerra de Vietnam, se hizo adicto a drogas y nunca realmente estuvo bien en la vida. Tratamos de ayudarle, vivió con Dave y conmigo mucho tiempo. Siempre y cuando yo lo despertara para ir al trabajo, él iba. Siempre y cuando yo le dijera qué hacer, él lo hacía. Si nos sentábamos a estudiar la Biblia, él la estudiaba. Pero cuando estaba solo, no podía manejarse a sí mismo y retrocedía a donde estaba antes. Y tristemente, muy tristemente, mi hermano, quien pudo haber sido parte de esto, viajó por todo el mundo, ayudó a personas por el mundo y terminó muriendo en un edificio abandonado en Los Ángeles, unos 3 años atrás, alrededor de la Navidad. No importa quién es su familia. Solo porque su hermana es una predicadora en televisión y un evangelista que ayuda a la gente por todo el mundo, eso no contó para él. Él tenía que tomar su responsabilidad. Uno no puede tener fe de segunda mano, no importa lo que su mamá crea, tiene que saber lo que usted cree. Amén. Otra persona no puede hacerlo por usted. Es tiempo de que se almidone y se ponga de pie y diga, yo voy a poseer la tierra que Jesús murió para darme. Si alguien puede tener lo que Jesús murió para darle, yo tendré lo que Jesús murió para darme. Hay tantas maravillas diferentes en la palabra de Dios que enseñan lo que Dios quiere darnos. Y usted no puede tener la actitud de que otra persona debe hacerlo todo por usted. Las más felices personas en el mundo son las activas. En el mundo. Honesta y ciertamente. Yo no sé qué problemas yo no tengo tiempo para pensar en eso. Digo, si yo quisiera sentarme y figurarlos, probablemente le podría nombrar 10, pero yo no voy a meterme en eso. Dios dice que Él cuida de las cosas, oro por ello, echo mi ansiedad sobre Él, me ocupo de ayudar a otros y de alguna manera u otra me funciona bien. ¿Y sabe lo que ha sido asombroso para mí? A veces cuando Dios no me unge para resolver mi propio problema, no me puedo ayudar a mí misma, no hay nada que pueda hacer para ayudarme en la situación en que estoy. Él me unge para ayudar a otro. Yo como que creo que suena como el patrón de Dios.
Cuando uno no se puede ayudar, usted puede ir a la vida de otra persona y Dios le dará cosecha a usted. La vida es muy dura. Es que es muy dura. Demasiado dura. Estoy tan cansada de oír gente decir eso. Es muy duro perdonar. Por favor, que todo sea fácil para mí, Señor. Es que no soporto si las cosas son duras. Eso no le va a funcionar. Deuteronomio 30:11. Pues este mandamiento que te ordeno a ti hoy no es demasiado difícil para ti, ni está demasiado lejos. Este mandamiento que te ordeno no es muy difícil para ti. Puede decir esto hoy: cualquier cosa que Dios me pida hacer, yo puedo hacerlo. Vea, algunos ni se molestaron en decirlo. Todos digan: cualquier cosa que Dios me pida hacer, yo lo haré. Nada es muy difícil con Dios. Todas las cosas son posibles con Dios. Pero el diablo le susurra al oído, tratando de poner un mal pensamiento en su mente. Esto nunca va a cambiar. Esto no va a cambiar. Ya llevas 20 años con eso. Mejor es que lo olvides. Nada bueno jamás te pasará a ti. Ahí es cuando debe decir: no me rindo. Aprenda a decir: yo no me voy a rendir. Realmente no hay nada más que hacer sino proseguir. ¿Qué más va a hacer? Juan Wesley, el maravilloso, asombroso Juan Wesley, del cual oímos tanto y admiramos. Aquí hay un extracto de su propio diario. Domingo 5 de mayo en la mañana. Prediqué en Santa Ana y me pidieron que no regresara más. Domingo en la noche, 5 de mayo. Prediqué en San Juan y el diácono me dijo: salte y quédate fuera. Domingo 12 de mayo en la mañana, prediqué en la iglesia de San Judas y ya no puedo volver allá tampoco. 19 de mayo, domingo en la mañana, prediqué en otra iglesia. Los diáconos convocaron una reunión especial y dijeron que no regresara. Domingo en la noche, 19 de mayo, prediqué en la calle, me echaron de la calle. Domingo en la mañana, 26 de mayo, prediqué en el Prado, me persiguieron y sacaron del Prado con un toro que soltaron durante el servicio. Hasta el toro se le fue detrás. Domingo en la mañana, 2 de junio, prediqué en las afueras del pueblo y me botaron de la carretera. El mismo día, 2 de junio, domingo en la noche, en la tarde, prediqué en el campo. 10,000 personas salieron a oírme. Sí. ¿Por qué? Porque él dijo: es que voy a seguir predicando. No me van a callar. No me van a hacer parar. Y les cuento, para perdurar, y la Biblia sí habla mucho de esto, el perdurar es creer que durará más que el diablo. Verá que pensará completamente diferente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino sed transformados, completamente cambiados por la entera renovación de la mente, a fin de probar para sí mismo cuál es la buena, perfecta y aceptable voluntad de Dios. Gracias, y yo les amo. Jeremías 4:14 dice: ¿por cuánto tiempo morarán pensamientos grandemente ofensivos en usted? Y amo eso. Jeremías 4:14, ¿por cuánto tiempo donde no tenían positividad de visión del futuro? Hablaban siempre del pasado. Pensaban que su pasado dictaba su futuro. Y estoy aquí para decirles que no importa lo que haya sucedido en el pasado. No importa lo que suceda en su vida ahora. Eso no tiene poder para estorbarle en que tenga un asombroso e increíble futuro si aprende a ver todo en el Espíritu. La Biblia dice en Isaías 11
que Jesús no miraba ni decidía cosas por el oír del oído ni por la vista del ojo. Él veía con ojos espirituales y oía con oídos espirituales. Y todos tenemos oídos en la cabeza y ojos en la cabeza, pero también los tenemos espiritualmente. Con los naturales vemos lo que pasa alrededor, vemos lo que pasa en la vida, pero con los ojos espirituales vemos lo que no se puede ver con estos. Vemos con una actitud de fe y decimos, Dios dice que tengo un buen futuro y yo creo que puedo tener un buen futuro. Recientemente estaba en un Starbucks en el estado de Utah. Una mujer me reconoció y comenzó a hablar conmigo un poquito y dijo, le escribí a su ministerio, les conté mis problemas y así sucesivamente, y empezó a contarme sus problemas. Dijo, sí, le cuento que mira, en mi vida todos me han tirado bajo el autobús. Y claro, yo no le dije esto a ella porque no quería herirle, pero cuando salí pensé, bueno, señora, a mí también me tiraron, pero yo manejo el autobús. Amén. Bueno, y ella se detuvo al decir, me tiraron debajo del autobús. Y les cuento que ella estará sentada contándole a otros la misma triste historia de aquí a 1 año, 5 años, 10 años por igual, solo que su historia se hará más y más amarga y sonará peor y peor, porque ella no tenía esperanza de cambio en su vida. Y traté de decirle un poco a ella, mira, Dios puede cambiar cosas, confía en Dios, créele a Dios. Todo lo que salía era una excusa o un caso especial, porque el caso de ella era especial. No era como cualquier otro caso, no había nadie que había tenido algo tan malo. A ella la tiraron bajo el autobús y las 4 ruedas las tenía arriba y ella no tenía intención de salirse de ahí. Bueno, yo decidí manejar el autobús. Y usted puede hacer lo mismo. Pero déjeme decirle algo, esto no es algo que otro decide por usted. Esto es algo que usted decide hacer. Y me gustaría que viéramos el ejemplo de Génesis capítulo 13. Vemos un hombre, Abraham, quien perdió todo, y él terminó con más de lo que perdió. Y sabe que en la economía de Dios puede perder cada cosa que usted tenga. Y si aprende a mirar con el ojo de la fe, puede terminar con más de lo que perdió. Job perdió todo. Terribles pruebas tuvo y al final Dios le dio el doble de lo que él perdió. Abraham bendijo a su sobrino Lot al compartir lo que tenía con él. Y entonces ambos se hicieron tan prósperos que tuvieron tanto ganado, empleados que no se llevaban. Los empleados no se llevaban. Y así que Abraham fue donde Lot, tomó la iniciativa, quería ser el pacificador y le dijo, te ruego que no haya contienda entre nosotros. Tú decides qué parte de la tierra quieres y yo tomaré lo que tú no tomes. Y yo pienso que es asombroso y humilde esa actitud. Porque yo hubiera dicho, yo voy a tomar primero lo que yo quiero y a ti lo que te sobre, porque tú no tendrías nada si no te lo hubiera dado. Pero Abraham obviamente era un hombre piadoso. Probablemente una de las razones por las que Dios pudo hacer un pacto con él y usarle como lo hizo. Y claro, si lee el capítulo 13, Lot escogió la mejor porción del valle del Jordán para sí. Y Abraham tuvo que tomar lo que sobró. Así que no estaba muy bien todo. Pero en el verso 14 dice, el Señor le dijo a Abraham, después que Lot le dejó, levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte y sur, este y oeste, a la tierra que tú ves, yo te la daré a ti y tu posteridad. Y en el verso 17 dice, levántate y atraviesa la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la daré a ti. Así que dice 2 cosas aquí, ambas igualmente importantes. Primero, mira, norte, sur, este y oeste, y todo lo que tú puedes ver, yo te lo daré. Ahora, él obviamente le decía que mirara con ojos naturales, pero creo que Dios quiere decirte a ti hoy, mira al futuro y que tú ves por fe para tu vida. ¿Puedes verte fuera de deuda?
Puedes verte siendo dueño de tu casa. Puedes verte con un carro nuevo. Puedes verte con un mejor trabajo. Puedes verte siendo una bendición a muchas personas. Puedes verte viviendo tu sueño. Lo que sea ese sueño, siempre que sea el sueño de Dios también, puedes vivir ese sueño. Puedes verlo. Si no lo puedes ver, nunca lo tendrás. Y él dijo entonces, y lo que tú veas, a ti te lo daré. Ahora tú ve y camina, tómalo. Eso significa que tienes que tener acción. Yo tuve un sueño de Dios de predicar el evangelio. Era algo que Dios hizo nacer en mi corazón la primera vez que oí una enseñanza en cassette, en el 76. Y yo estaba tan asombrada que alguien podía tomar una escritura del libro de Marcos y predicar por 1 hora y retener la atención de la gente. Y un deseo ardiente entró en mí de predicar el evangelio por el mundo, lo cual era ridículo considerando donde yo estaba. Así que era de espirituales y eventualmente lo verá con estos. Yo vivo en Missouri, el estado llamado Enséñame. Bueno, en la economía de Dios tiene que creer primero, verlo con el ojo de la fe y eventualmente lo verá en el espíritu. Pero también, aunque por fe yo reclamo lo que creo que Dios ha hablado sobre mí, me ha dado, yo reclamo las promesas como mías, aún tengo que ir y poseer esa tierra. Ahora, la palabra poseer es interesante porque si la estudia significa desposeer a los presentes ocupantes y luego tomar la tierra. Así que habían enemigos en la tierra prometida y ellos no querían tratar con enemigos. Así que no querían entrar. Querían dar vueltas y vueltas esperando que Dios hiciera algo acerca de los enemigos antes de entrar. Y Dios les había dicho que entraran. Y hay algo interesante aquí. Actualmente, en 2 años, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Y si les llevara a Deuteronomio capítulo 1, y vamos a ir ahí ahora, Deuteronomio capítulo 1 por un segundo. Deuteronomio capítulo 1, verso 20. Y yo les dije, han llegado a los montes de los amorreos que el Señor les da. Es Moisés hablando. He aquí el Señor vuestro Dios ha puesto la tierra delante de ustedes, suban y posean. Y el Señor, el Dios de vuestros padres, les dijo, no teman ni desmayen. Entonces se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros que revisen la tierra para que traigan una palabra y reporte si debemos subir y a cuáles ciudades. Y esto me agradó y tomé 12 hombres y les envié. Esto es lo que llamamos los 2 espías que subieron a revisar la tierra. Y de seguro, verso 25, tomaron del fruto de la tierra en sus manos y lo bajaron y lo mostraron diciendo es una buena tierra que el Señor nos da. Ve al verso 26, pero ustedes no subían, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor. Ahora, yo no tengo tiempo para revisar esto, pero después decidieron, ahora sí vamos a subir. Y Dios dijo, no traten de subir ahora, porque ahora no estoy con ustedes. Debieron subir cuando les dije. Así que entonces, en la frontera de la tierra prometida, cuando Dios les dice, ahora es el tiempo de subir y poseer, no querían entrar, se rebelaron contra el Señor y vagaron por otros 38 años en el desierto. Y muchos murieron allá afuera. Y quiero enseñarles una lección. Cuando Dios te dice es el tiempo de tratar con algo, cuando Dios dice, es tiempo de tratar con algo, entonces hay una unción en eso para tratar con ello ahí. Y no puede demorarlo a un tiempo conveniente. A un tiempo cuando piense que va a ser más fácil, a un tiempo cuando siente que está listo, porque entonces quizás decida, bueno, estoy cansada de no tratar con esto, ahora sí. Y quizás se encuentre que Dios no está ungiéndolo en ese tiempo. Tenemos que aprender que cuando Dios toca cosas en la vida de uno, tenemos que tomarlo en serio.
Si usted sabe que Dios trata con su mala actitud, trate con eso. Si sabe que Dios está tratando acerca de la falta de perdón, trate con eso. No haga una excusa acerca de que es duro perdonar. Le voy a contar algo. Odiar es duro. Es más duro que perdonar. El perdón es fácil comparado al odio y la amargura y resentimiento y estar lleno de veneno.